La resistencia de materiales es una rama de la mecánica aplicada que se encarga del comportamiento de los cuerpos sólidos al aplicarle diversos tipos de carga. Otro nombre que se le puede llamar a esta rama de estudio sería la resistencia de materiales o la resistencia de los cuerpos deformables. El objetivo de la resistencia de materiales es poder llegar a determinar o hallar las tensiones, la deformación o el desplazamiento de los sólidos, con sus respectivas componentes de las cargas o fuerzas que son aplicadas sobre ellas. Si podemos llegar a determinar y hallar todas las cantidades para estos valores, hasta para los valores que causan la falla, podemos llegar a obtener una representación completa de un comportamiento mecánico de las estructuras. Lo que son las propiedades mecánicas de los materiales. Como hemos visto en un diagrama de tensión y deformación, nosotros vemos el comportamiento que tienen ciertos materiales ingenieriles al estar cargados, ya sea en tracción o en compresión. Ahora, para ir un poco más allá, ¿qué pasaría si nosotros quitáramos la carga y el material estuviese descargado? Por ejemplo, tenemos una probeta que está cargado, que está en tensión, de tal forma que al ver su diagrama de tensión y deformación, nosotros vemos que va desde O hacia el punto A y que al retirar la carga va desde A hacia O. Esta propiedad que permite al material volver a sus dimensiones originales, una vez haya sido retirado la carga, se le llama elasticidad. Dicho de otra manera, la elasticidad es la propiedad mecánica que permite al material recuperar sus dimensiones originales una vez haya sido retirado la carga que haya ocasionado la deformación. Bueno, ¿y qué vendría a ser la plasticidad? La plasticidad es la característica de un material que sufre una deformación más allá de una deformación en el límite elástico. Es decir, que la plasticidad es una propiedad mecánica que permite al material mantener sus dimensiones una vez haya sido retirado la carga. Y cuando hablamos de un flujo plástico, hay que entender, por ejemplo, acá nosotros tenemos en la curva, tenemos una zona plástica, una zona elástica. Cuando un material dúctil sufre deformación más allá en la zona plástica, se dice que sufre un flujo plástico. Para esta segunda parte voy a hablar de resistencia, rigidez, tenacidad y fluencia. Comencemos por resistencia y rigidez. Generalmente cuando se habla de ellos se les suele tomar como si fuese sinónimo o atribuirle propiedades que nada que ver. Para aclarar esos conceptos, primero hablemos por separado. Y en resistencia hablamos de una propiedad por la cual un material soporta una fuerza sin colapsar. En cambio la rigidez es la materia la materia que se opone a la deformación. Ahora bien, tenacidad, energía que puede absorber o acumular antes de llegar a la ruptura en condición de impacto. Esto se debe al grado de cohesión entre moléculas. Y finalmente, fluencia, que es la deformación irrecuperable, que a partir de ella solamente se recuperará la parte elástica, quedando así una deformación irreversible en el límite elástico. Este fenómeno ocurre más que todo porque hay elementos en la aleación o ciertas impurezas que bloquean las dislocaciones, impidiendo así los deslizamientos, proceso por el cual el material se deforma plásticamente. El diagrama esfuerzo-deformación. Primero daremos una breve introducción y algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender un poco mejor este diagrama. Para la realización de estos ensayos no es posible fabricar una probeta cuyas dimensiones se asemejen a las y el L0 de cada elemento estructural. Como podemos observar, el A0 viene a ser el área de la sección transversal y el L0 viene a ser la longitud inicial de la vara.
Debemos asegurarnos de que los resultados obtenidos en cada ensayo puedan aplicarse a un elemento estructural de cualquier dimensión. Para lograr este objetivo, utilizamos los datos de las cargas y las deformaciones correspondientes para calcular los distintos valores de los esfuerzos y sus respectivas deformaciones. Así, la representación gráfica de estos resultados nos dará una curva a la cual denominaremos el diagrama de esfuerzo-deformación. Pero antes de continuar con la explicación de este diagrama, tenemos que tener en cuenta dos conceptos básicos, el cual nos ayudará a entender un poco mejor. El primer concepto es el de esfuerzo, que se determina o se denomina con la letra griega sigma, y su valor obtenemos al dividir la carga axial que se le aplica a la barra entre el área de la sección transversal, que viene a ser A sub 0. El esfuerzo sabemos que se mide en pascales o también en newton sobre metro cuadrado. El segundo concepto fundamental es el de deformación, que se representa con la letra griega epsilon, el cual su valor lo podemos obtener al dividir el alargamiento producido por la carga axial, y que se representa con la letra griega delta, entre la longitud inicial de la barra y la sub 0. La deformación viene a ser una cantidad adimensional, ya que tanto el alargamiento como la longitud inicial tienen las mismas unidades. Ahora pasaremos a explicar lo que es el diagrama de esfuerzo-deformación. A continuación explicaremos el diagrama esfuerzo-deformación. Si consideramos los valores del esfuerzo y de la deformación de tal manera de que los valores del esfuerzo se encuentren en el eje vertical y en el eje horizontal se encuentran los valores de la deformación, esto genera una curva a la cual nosotros denominamos la curva esfuerzo-deformación, o mejor dicho, el diagrama esfuerzo-deformación. Ahora explicaremos a detalle cada una de las zonas de este diagrama. El diagrama comienza con una línea recta que va desde el punto O hacia el punto A. En esta zona, la relación entre el esfuerzo y la deformación, aparte de ser lineal, es proporcional. Se dice que es proporcional porque el cociente entre el esfuerzo y la deformación siempre va a tener un valor constante, al cual denominamos con la letra E, y lleva por nombre el módulo de elasticidad o módulo de Young, el cual mi compañero explicará más adelante a través de la ley de Hooke. Entonces, vemos que a partir del punto A en adelante, la proporcionalidad ya no se cumple. Entonces, a este punto A se le denomina el límite proporcional. Cuando la tensión supera el límite proporcional, esto genera de que la deformación comienza a crecer más rápidamente. Y gracias a esto, la pendiente de esta recta comienza a disminuir, hasta llegar al punto B en el que la recta se vuelve horizontal y por lo tanto la pendiente es cero. En esta zona de B a C se caracteriza porque hay un incremento muy grande de deformación para incrementos mínimos de tensión. Entonces, a este fenómeno se le denomina como fluencia. Por lo tanto, el punto B es el punto de fluencia y la tensión asociada a ese punto viene a ser la tensión de fluencia. Cabe resaltar de que en esta zona al material se le denomina un material perfectamente plástico, por lo explicado antes de que para deformaciones grandes no requiere un aumento en la tensión. Después de esto, el material comienza a sufrir otro fenómeno que es un endurecimiento por deformación, en el cual el material comienza a sufrir una resistencia a deformarse, por lo que significa que necesita un aumento en la tensión, hasta llegar al punto máximo de la tensión, que es el punto D, en donde la tensión asociada a este punto viene a ser la tensión última, que es la tensión máxima que puede soportar el material. Después de esto viene un fenómeno conocido como estricción, en el cual acá tenemos un gráfico y el cual dice de que una probeta que se somete a tracción llega a un punto en el que el área de su sección transversal comienza a disminuir, y eso de acá viene a ser la región de estricción, como vemos acá. Y hay un punto que es la región de fractura cuando llega al punto E, en el cual el material se rompe, llega a romperse. Estas serían las zonas más importantes del diagrama de esfuerzo-deformación. Más adelante mis compañeros aportarán con un poco más de información para entender un poco mejor todo este tema. La ley de Hooke. Hooke
fue una de las primeras personas en investigar científicamente las propiedades elásticas de diversos materiales, como los metales, la madera, la roca, los huesos y los tendones. Hooke midió el alargamiento de un alambre, aplicándole carga de ambos extremos, y siguió a dar cuenta que en el alargamiento guarda una proporción entre sí con las cargas que se aplican sobre ellas. Entonces pudo establecer una relación lineal entre el alargamiento, que viene a ser mi deformación, y las cargas aplicadas en ellas, que viene a ser mi esfuerzo. Entonces él pudo establecer esa relación. Mi compañero había explicado todo el diagrama de fuerza de formación, pero yo solamente me voy a basar en lo que es en el área lineal, porque aquí solamente se cumple la ley de Hooke, donde la relación es lineal. Pero Hooke se dio cuenta de algo, que no solamente la relación es lineal, sino que también tiene una relación proporcional. Para poder aplicar su fórmula, debemos saber qué es deformación y qué es esfuerzo. La mayoría se equivoca en creer que el alargamiento viene a ser mi deformación, pero no. El alargamiento sobre mi longitud inicial, esa es mi deformación. Y el esfuerzo viene a ser la sección transversal viene a ser la fuerza sobre la sección transversal. Ese viene a ser la fuerza. Entonces, la ley de Hooke viene a ser el esfuerzo o la tensión, que viene a ser a la constante K, que viene a ser mi módulo de elasticidad o el módulo de Young, por la deformación. Ese viene a ser la ley de Hooke.